Números capítulo 5, versos del 1 al 4. Números capítulo 5, versos del 1 al 4. Yo le voy a dar lectura. Síganlo ustedes con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a todos los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Oremos, hermanos. Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Padre celestial, Dios eterno, delante de tu presencia estamos agradecidos que nos permites el poder ir a tu palabra, esta palabra que es alimento también a nuestro espíritu, Señor, pero al mismo tiempo confronta, exhorta nuestras vidas. Hoy pedimos, Señor, Padre, la obra de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, para que nuestras vidas, Señor, Padre, sean confrontadas y desafiadas en este momento. Ponemos delante de ti este tiempo para que tú seas, Señor, quien hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Estamos meditando el capítulo 4 del libro de Números. Como siempre, hago la invitación a que esté abriendo sus Biblias constantemente, diariamente, en estos versículos, capítulos que estamos meditando día con día. Y hoy nos toca ver esta parte del capítulo 5, verso del 1 al 4. Vamos a hacer un trabajo en este momento, en esta hora, acerca de qué es lo que en realidad tenemos que ver aquí. Si nosotros vemos, el pueblo de Israel está siendo indicado que debía de echar del campamento a todos aquellos leprosos, todos los que padecen flujo de semen y todos los que se contaminan con muerte. Son tres tipos de personas que vemos en el libro de Levítico. Y ahorita lo vamos a ver a qué se refiere. Estas personas deberían de ser echadas del campamento. Verso 3 dice, así a hombre como a mujer echaréis. Fuera del campamento los echaréis. Y miren la intención que Dios está diciendo aquí. Dice, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales que yo habito. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer un trabajo en este momento a ir y ver en realidad desde el libro de Éxodo, hermanos, cuál es la obra que Dios está haciendo en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Éxodo sobre esta situación? ¿Sí? ¿Por qué Dios está pidiéndole a este pueblo que expulse y eche del campamento a todas estas personas? ¿Qué intención tiene? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Y por qué? Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que como lo menciona aquí en el verso 3 al último, dice, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces tenemos que recordar primeramente algo. El campamento que Dios está haciendo, el pueblo y lo que nosotros estamos viendo en el libro de Números es una instrucción para el pueblo donde Dios habita. ¿Y qué significa que Dios habita en medio de su pueblo? ¿Qué significado le tenemos que dar primeramente en ese entonces y después hoy en este tiempo para nosotros? Entonces vamos a hacer este trabajo primero de ir al libro de Éxodo y me gustaría que fuéramos al libro de Éxodo capítulo 19, versos
del 1 al 4. Éxodo capítulo 19, versos del 1 al 4, dice así de esta manera. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto ¿de qué? Del Sinaí. Hermanos, se tardaron 2 meses en llegar al Sinaí, de la tierra de Egipto a el monte Sinaí. Fueron 2 meses exactos. Verso 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Verso 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. ¿Y qué dice después, hermano? Y los he traído a mí. Entonces lo que está diciendo Dios es que sacó al pueblo de Egipto para traerlo al desierto, para traerlo ¿a quién? A él. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué implica? Esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Hermanos, cuando nosotros vamos aquí al libro de Éxodo, pero capítulo 6, a ver, busca el capítulo 6. Capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. ¿Se acuerdan este pasaje del capítulo 3 donde Moisés ve la zarza y sube a ver, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué esa zarza ardía y no se consumía? ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando Moisés va subiendo el monte y va llegando al monte, dice el verso 5, dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué? Tierra santa es. Tenemos que nosotros pensar acerca de qué significa esta expresión, tierra santa es. Nosotros podíamos pensar que el monte era santo, pero en realidad no es así. ¿Por qué ese lugar era santo? ¿Por qué esa tierra era santa, hermanos? Porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Entonces tenemos que tener claro que donde está la presencia de Dios en ese lugar es un lugar santo. ¿Qué significa santo? Tenemos que entenderlo desde dos perspectivas. La primera es un lugar que Dios aparta para Él y en segundo es un lugar, hermanos, consagrado para Él. ¿Sí? Entonces, vemos esta parte. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 19, es el mismo monte que vemos en el capítulo 3, pero ¿qué menciona la escritura? Capítulo 19 de Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 19. Verso 4 dice así, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. ¿Y qué, hermano? Y los he traído a mí. Entonces nosotros podemos entender lo siguiente, si Dios está trayendo al pueblo hacia Él, hermanos, ese pueblo automáticamente, hermanos, está delante de la presencia de Dios, ¿cierto o no? Así como Moisés lo hizo en el capítulo 3, se acercó a Dios y Dios que le dijo, quita el calzado porque este lugar es santo. De la misma manera, en el capítulo 19 vemos esa misma acción. Por lo tanto, si nosotros vamos al capítulo 16, perdón, al capítulo 19, verso 16 y al 19, miren lo que dice aquí. Capítulo 19, verso 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué, hermano? Para recibir a Dios, y se detuvieron al pie de qué, hermanos? Del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19.
el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía, ¿con qué? Con voz tronante. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la escena? Dios se está, em, se está presentando delante del pueblo de Israel. ¿De qué manera Dios se está presentando delante del pueblo de Israel? En el monte, en fuego, había bocina, había estruendo, era algo impresionante, hermanos. Entonces Dios estaba llegando con ese pueblo, se estaba acercando a ese pueblo. Vamos a ver el capítulo 20, verso 1. Dice el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de qué? De servidumbre. Entonces estos mandamientos que vemos en el capítulo 20, ¿quién los estaba dando de una manera audible? Dios. Hermanos, Dios se estaba acercando a su pueblo. Dios sacó al pueblo de Egipto para traerlo a Él y ahora Él se está presentando delante de ese pueblo y le está dando sus leyes y sus mandamientos. El pueblo estaba contemplando a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 19, verso 10 y 11, dice así lo que le dijo Jehová a Moisés. Dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día, para el tercer día, perdón, para el día tercero, porque el tercer día, leemos juntos, dice, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. ¿Jehová qué, hermano? Iba a descender. Entonces Dios y el pueblo, Dios había traído de Egipto al pueblo para traerlo a él y Dios se está presentando delante del pueblo. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Prepárense, prepárense, santifíquense. No dice el verso 10, lo dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debían de lavar sus vestidos? ¿Por qué? ¿Por qué debían de santificarse? ¿Por qué? Porque estaban delante de Dios. Dios se iba a presentar delante de ellos. Ahora nosotros tenemos que recordar algo a partir de este verso. La intención de Dios, hermanos, de sacar al pueblo de Israel de Egipto, la encontramos en Éxodo capítulo 29. Búsquelo, por favor. Éxodo capítulo 29. Miren lo que dice el verso 42. Dios le está terminando de dar las instrucciones al pueblo para la edificación del tabernáculo. Y ya en este momento, en el capítulo 29, vemos a Dios diciéndole al pueblo acerca de los holocaustos diarios que tenían que hacer en el tabernáculo. Entonces en el capítulo, en el verso 42 del capítulo 29 dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. ¿Para qué, hermanos? Entonces lo que está mencionando es que ese tabernáculo iba a servir para encontrarse y reunirse con su pueblo y de esa manera hablar a su pueblo. Recordemos que Moisés entraba el tabernáculo y Dios le hablaba a Moisés, hermanos, para que Moisés le pudiera decir al pueblo lo que Dios le estaba diciendo. Pero miren lo que dice el verso 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será, ¿qué dice, hermano? ¿Qué significa santificado con mi gloria? Significa que la presencia de Dios iba a llenar ese lugar y los iba a apartar, los iba a limpiar, purificar. ¿Para qué? Para que ese pueblo estuviera delante de Dios.
Eso significa santificar, hermano. Hasta este momento, el pueblo no ha hecho absolutamente nada para que Dios viniera a él, los purificara, los lavara y habitara en medio de su pueblo. Nada. Todo esto lo ha hecho Dios. Dios los sacó de Egipto, Dios los llevó por el desierto, Dios los trajo a él en ese monte, se presentó delante de ellos, les dio sus leyes y ahora dice, elaboren un tabernáculo y en ese lugar yo me reuniré con ustedes, yo les voy a hablar ahí y los voy a santificar. Eso es lo que Dios hizo en ese momento. Verso 44. Leemos juntos, dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? No tan solo iba a santificar el tabernáculo, no solamente iba a purificar el tabernáculo para su servicio, no, también iba a purificar a los sacerdotes. ¿Para qué? Para su servicio. ¿Eso qué implicaba? Los iba a limpiar, a purificar. ¿Qué significa? Limpiar de sus pecados, para que ellos pudieran servir a Dios. Verso 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, si Dios está habitando en medio de los hijos de Israel, hermanos, ¿qué significa? Dios iba a santificar el tabernáculo. Dios iba a santificar a los sacerdotes. Y entonces, si Dios iba a santificar el tabernáculo y los sacerdotes, el campamento que estaba alrededor, ¿qué iba a pasar con él? De la misma manera. Dios iba a santificar al pueblo. ¿Por qué? Porque su presencia estaba en ese lugar. Por lo tanto, si nosotros vamos al capítulo 31, en el verso 13, mire la expresión que encontramos aquí en Éxodo capítulo 31, verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis, ¿qué deben de saber, hermanos? Que yo soy Jehová, que os santifico. Yo soy Jehová, que los santifico. En otras palabras, yo con mi santidad purifico sus vidas, lavo sus vidas y las consagro para mí. Eso significa santifico. Dios apartó a ese pueblo, lo trajo a él, lo rescató de Egipto, se presentó delante de ellos, que la intención de Dios era, vamos a regresar al capítulo 29, verso 46. Leemos juntos cuál es la intención de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto, hermanos? Para habitar en medio de ellos. Y si Dios habita en un lugar, ese lugar se vuelve santo. ¿Qué significa santo? Apartado, limpio, puro. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. El tabernáculo iba a ser purificado, limpiado para el servicio a Dios. Los sacerdotes iban a ser purificados y santificados para el servicio a Dios. El pueblo entero iba a ser santificado y purificado para servir a Dios. Por eso cuando vamos al capítulo 19, en el verso 5 y el verso 6, Dios les dice de esta manera al pueblo de Israel. Dice el capítulo 19, versos 5 y 6, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Lo único que tenía que hacer el pueblo era escuchar la voz de Dios y, ¿qué más, hermano?
guardar su pacto. ¿Qué significa guardar su pacto? Sus leyes, sus mandamientos que él estaba dando. Dice aquí, sigo leyendo, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nosotros el día miércoles hablamos acerca de este punto, la responsabilidad del pueblo de Israel, ¿cuál era desde un principio? Era un pueblo que no tenía que encerrarse en sí mismo, ensimismarse en sí mismo y decir, somos exclusivamente salvos porque tenemos a este Dios. No, ese fue el error terrible del pueblo. Dios, dentro de su pensamiento, quería salvar al mundo, no solo a Israel. Y le dio una encomienda, y esa encomienda la vemos en el verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La intención de Dios era que el pueblo entero, todos, todo el pueblo, hiciera la función de un sacerdocio delante de todos los pueblos. ¿Qué significa? A través de ese sacerdote, los pueblos enteros iban a conocer de Dios. Y entonces ese pueblo entero les iba a decir de qué manera se tenían que acercar a Dios, cómo es que se tenían que acercar a Dios. Eso es lo que ellos tenían que hacer. El pueblo se olvidó de eso. Pueblo, para muestra, basta un botón, dice el dicho, ¿no? Cuando Jonás fue instruido por Dios para que fuera a Nínive, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? En vez de ir a Nínive, llegó a, 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 a irse del lado totalmente contrario, iba a Tarsis. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pensó que la salvación era exclusiva para ellos. Y nunca fue la intención de Dios. Ahora que leímos el libro de Gálatas, lo que Pablo entiende acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham, de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, habla de la salvación de los gentiles. Desde Abraham mismo. Pero hay algo más que tenemos que entender aquí. La responsabilidad del pueblo era entonces ese sacerdocio, pero se le pide en el capítulo 6 que sea también gente santa. ¿Qué significa? Dios los saca de Egipto, los trae a él y mora y habita en medio de su pueblo. Ese pueblo, ¿qué se vuelve? Un pueblo santo, limpio, puro, no por él, no por ese pueblo, sino era Dios morando en ese pueblo, perdonando sus pecados, limpiándolos para poder morar y habitar en medio de ellos. Y entonces, ¿qué le pide Dios al pueblo? Ustedes me serán, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué significa esto de gente santa? Hasta este momento, hermanos, podemos nosotros pensar en lo siguiente. La santidad y la santificación del pueblo no depende del pueblo, ¿o sí? Porque Dios es el que santifica. Dios es santo. Y donde está Él morando, ¿qué, hermano? Ese lugar es santo, apartado, limpio, puro para Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esta parte. Dios le pide al pueblo que sea un pueblo de gente santa. ¿Qué significa? Que viva en santidad. Y esta instrucción de gente santa en el libro de Levítico, que también fue dado al pueblo en el monte Sinaí, si nosotros vamos a Levítico, hermanos, por favor, acompáñenme. Levíticos, por favor, Levítico, capítulo 11. Verso 44 dice de esta manera, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué? Os santificaréis y seréis, ¿qué, hermano? Santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas, ¿qué, hermano? ¿Con qué? Con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, escúcheme,
Así es esto. Dios rescata al pueblo de Israel porque Él quiso. Así de sencillo. Él quiso rescatarlo, quiso cumplir su palabra que había dicho a sus padres, los saca de Egipto, los trae por el desierto, los lleva al monte Sinaí para darle sus leyes y sus mandamientos y poder morar y habitar en medio de su pueblo. Ese lugar, ese pueblo, se convertía en ese momento en un pueblo santo, porque es Dios quien santifica, es Dios quien aparta, es Dios quien limpia, es Dios quien consagra a ese pueblo para su servicio. Hasta ese momento no estamos hablando que el pueblo haya hecho algo para recibir esto. Pero ahora la instrucción que vemos en Levítico capítulo 44 es que el pueblo lo que tiene que hacer, hermanos, es no contaminarse. Vamos a volver a leer el verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre, ¿qué, hermano? La tierra. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado? La condición de santo no la da nada externo. No, no. Yo he escuchado por mucho tiempo y he escuchado a muchas personas que piensan que la santidad y la santificación viene cuando la persona se porta bien. O es porque la persona ya no hace cosas o las deja. No, la santidad proviene de Dios. Y es Dios el que santifica, es Dios el que purifica, es Dios el que limpia, es Dios el que hace toda esa obra. Entonces, si Dios purifica y limpia a esa persona ya tiene la condición de limpio y puro. Entonces, si está limpio y puro, ¿qué no debe de hacer? Según el verso 44. Hermanos, contaminarse. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Esa es la obra que Dios está haciendo con su pueblo. Yo te estoy dando la condición, dice Dios, de limpio y puro. ¿Por qué? Porque yo moro en ti, yo habito en medio de ti. Entonces, donde yo moro, si yo soy Dios santo, donde yo vivo y habito, también es santo. ¿Y qué significa? Puro, limpio, apartado, consagrado para Dios. El pueblo entero era eso. Entonces, ya tenía la condición de puro y limpio y apartado para Dios. Ahora entonces el pueblo lo que tenía es guardarse de contaminarse. Luego en el verso 45 dice así: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser, ¿qué, hermano? Vuestro Dios. ¿Y cuál es la instrucción? Leemos juntos, dice: seréis pues santo, porque yo soy santo. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que la santidad de Dios, miren lo que Dios está diciendo. Tú, Israel, debes de reflejar mi santidad ante todos los pueblos. ¿Cómo? ¿De qué manera? A ver, vamos más adelante, vamos a ver a Levítico capítulo 23. Perdón, no, capítulo 20, por favor. Dice el verso 7 y 8. Dice así, miren. Santificaos pues y sed, ¿qué, hermano? Santo. Porque yo, Jehová, soy, ¿qué? Vuestro Dios. Ahora, verso 8 dice:
y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Jehová. Hermanos, ¿qué significa estos versos? ¿De qué manera el pueblo guardaba su santidad? ¿De qué manera el pueblo guardaba lo que Dios le había dado a través de su presencia? Si ellos eran santos, no era porque eran buenos, porque eran personas intachables, no. Dios los trajo, los sacó de Egipto, los trajo a Él y moraba en medio de ellos. Y eso era suficiente para que Dios perdonara sus pecados, los limpiara y los declarara santos. ¿Alguna objeción? Entonces ahora, Dios, ¿qué le dice al pueblo? Lo que tienes que hacer es no contaminar, guardar mis mandamientos. En otras palabras, ¿qué significa? Tienes que guardar esa condición que yo te he dado. ¿Cómo la puedo guardar? Vive guardando mis mandamientos. Escucha mi voz. No te contamines. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo. En el libro de Levítico, nosotros vemos sacrificios, ofrendas, vemos ritos de purificación, hermanos, y fiestas solemnes. A través de los 27 capítulos del libro de Levítico vemos todas esas cosas. Pero uno pensaría que la santidad del pueblo provenía o va a provenir de los sacrificios, de las ofrendas, de los ritos de purificación y de las fiestas, pero no es así. Dios le menciona eso al pueblo. Recordemos que el pueblo está en el monte Sinaí en este momento en el libro de Levítico. Significa que el pueblo ya ha sido rescatado por Dios de Egipto, ¿o no, hermanos? Entonces, estos sacrificios, ofrendas, ritos de purificación y ceremonias solemnes, ¿para qué eran? ¿Para qué eran? ¿Eran para ser salvo? No. ¿Eran para ser limpios y puros? No, 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 hermanos. No eran para eso. Y Dios les dice claramente esto en el libro de Levítico cuando le repite una y otra vez una expresión. Vamos a Levítico capítulo 20. Levíticos capítulo 20, verso 8. Ya lo leímos, ¿no? Dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, que yo, Jehová, que os santifico. Capítulo 21, verso 8. Capítulo 21, verso 8 dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque yo soy Jehová que os santifico. 2. Vamos a ver el verso 23 ahí también. Verso 23 del capítulo 21. Leemos juntos, dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. 3. Capítulo 22, verso 9. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Ahí mismo en el capítulo 22, verso 16, dice, pues les hará llevar la iniquidad de su pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifica. Ningún rito, ninguna acción de ellos podía santificarlos en absoluto. Si alguien santifica al pueblo, si alguien declara puro al pueblo, si alguien declara limpio al pueblo, no es porque ellos hicieran algo externo, no. Es porque la presencia de Dios
habita y mora en medio de ellos. Por lo tanto, ¿por qué ellos tenían que sacrificar? Porque ellos tenían que ofrecer sacrificios, porque ellos tenían que celebrar las fiestas, porque tenían que celebrar litros de purificación. ¿Para qué? Para mantenerse en la condición que Dios se los había dado, que Dios les había otorgado con su presencia. No era para ser santos, no era para ser limpios, no, porque Dios es quien les da ese estatus. Entonces, no es para ser salvo, no es para ser limpio, no. Todas estas cosas eran para mantener ¿qué? La santidad que Dios les había dado, cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos. Entonces, cuando nosotros llegamos al libro de Números, si es un pueblo donde Dios habita, el campamento entero era un campamento santo para Dios, ¿o no, hermanos? Y entonces en el capítulo 5 del libro de Números, ¿qué le dice Dios al pueblo? Dice el capítulo 5, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento, ¿a quién, hermanos? A todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados. ¿Con qué? Con muerte. ¿Qué significa esto? Son tres cosas que vemos en el libro de Levítico también. A ver, vamos a ver la primera, lepra, Levítico capítulo 13. Busque Levítico capítulo 13, verso 3, verso 3. Dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y parece la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará, ¿qué, hermano? Inmundo. Significa que Dios lo que no quiere en su campamento, ¿qué es? Lo inmundo. ¿O no es así, hermanos? Vamos a poner otro ejemplo. Ahí mismo en el capítulo 13, pero verso 45 y 46. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza de cubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Qué iba a decir el leproso? Inmundo, inmundo. Recordemos que Dios está morando en medio de su pueblo. ¿Y qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Que el campamento es un campamento santo, puro, limpio, consagrado para Dios. Es la imagen que Dios está mostrando al pueblo. Por lo tanto, es lógico que ahora Dios que les diga, quiero que echen de en medio de ustedes todo lo inmundo. Ahora no iba a ser fácil. ¿Por qué? Seguramente esas personas leprosas, muchas de ellas, pues eran hermanos, primos, madres, padres, hijos, ¿o no? Ahora, nosotros lo leemos en un chasquido, pero esto, ¿qué debió ser para ellos? Hermanos, echar lo inmundo de nosotros, ¿es fácil o difícil? Es muy difícil, porque ¿qué involucra? Involucra lo que hay en nosotros. No son solo esas personas, lepra, los que tienen flujo de semen y también los que se contaminaron con muerto. Cada una de estas personas son declaradas inmundas. Por ejemplo, Levítico capítulo 15,
verso 16. 15, verso 16. Dice de esta manera, dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Levítico capítulo 21, verso 1. Capítulo 21, verso 1 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. El tocar un muerto y estar con un muerto significaba contaminarse. Capítulo 22, verso 4 dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, verso 5, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, a hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. ¿Qué significa? Las tres cosas que Dios está diciendo que el pueblo eche en Números capítulo 5, verso del 1 al 4, son personas, ¿qué hermanos? Inmundas. Ahora, entendemos ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debía el pueblo echar a estas personas fuera del campamento y no permitir que vivieran dentro de ellos, con ellos? ¿Por qué? Porque Dios habitaba en medio de ellos. Es lo que dice, ¿no? Números. Regresamos a Números, capítulo 5. Verso 3 dice así, a hombre como a mujer echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales, ¿qué? Yo habito. Entonces, falta solamente la parte hacia nosotros. ¿Cómo podemos traer eso hacia nosotros? Bueno, vamos a verlo en el Nuevo Testamento y vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, por favor, hermanos. Del verso 15 en adelante, vamos a leer del verso 15 en adelante. Miren lo que dice este pasaje. Dice, capítulo 14 de Juan, verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué, hermano? Para que esté con vosotros, ¿cómo dice aquí? ¿Para qué? Para siempre. Entonces, obviamente está hablando del Espíritu Santo, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, hermano? Porque mora con vosotros. ¿Y qué, hermano? Y estará, ¿dónde? En vosotros. ¿Quién? ¿Quién? Específicamente, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que dice aquí. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está diciendo que va a venir a nosotros. Verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué dice? A ver, ¿y qué dice, hermano? Y vendremos. ¿Quién? A ver, antes de seguir, ¿quién? ¿Quién vendremos? ¿Quién? Lo que menciona aquí están palabras de Jesús en el verso 23 y dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. ¿Quién? El Padre y ¿quién? Y Jesús. Pero ya anteriormente, ¿quién es el que mora también en nosotros? Es el Espíritu Santo. Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy bien, yo quiero terminar de leer el verso 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y leemos juntos lo que sigue, dice, y haremos morada con él. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? El Dios Trino. El Dios Trino va a morar en la vida del creyente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, escuchen. Si nosotros vimos en el Antiguo Testamento que la presencia de Dios, donde Dios mora, habita, ¿cómo se vuelve ese lugar? Hermanos, santo. Si Dios mora, Dios Trino, mora en ti, ¿tú qué eres? ¿Qué eres? Miren la misma expresión que utiliza la Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a ver. Busque Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Bueno, lo voy a leer desde el 1 para el contexto. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo se está presentando a los hermanos de Corinto. Verso 2. Vamos a leer juntos detalladamente este verso 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes, hermanos? A los santificados. ¿En quién? Hermanos, ¿quién santificaba al pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Quién? Dios, Dios Padre. Ahora, esa acción de Dios en el Antiguo Testamento, ¿quién la hace? Hermanos, ¿quién? A la iglesia, ¿quién la hace? Cristo Jesús. ¿Qué hace? Santifica. ¿Qué significa? Declara puro, limpio a esa persona para su servicio. Dice, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, los santificados en Cristo Jesús. Nosotros somos santificados en Cristo y somos llamados a qué, según el verso 2. ¿A ser qué? Santos. ¿No es la misma expresión que encontramos en el libro de Éxodo, hermanos? Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a vivir en santidad. Ahora, ¿qué le pide Dios al pueblo en el libro de Números? Echen de ustedes a todas estas personas, leprosos, hombres con derramamiento de semen y personas que hayan tocado, ¿qué? Muerte. Todas estas personas, ¿qué condición tienen? Inmundicia. Hermanos, Jesús se enfrentó o Jesús estuvo delante de un leproso. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? ¿Y qué sucedió en el encuentro? Jesús lo limpió, ¿o no? Jesús se enfrentó con una mujer o se encontró con una mujer de flujo de sangre.
que llevaba 12 años con el problema. Ese problema de flujo de sangre también en el libro de Levítico era declarado como una persona inmunda. Y esta persona tocó el manto de Jesús y fue sana. Jesús, ¿qué quita, hermano? Quita la inmundicia. Entonces, si Él nos da, nos santifica, somos llamados a vivir en santidad. Ahora, a la misma iglesia, Pedro le recuerda esto. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, estamos en espera de cuando Jesucristo sea manifestado, dice el verso 13. Entonces, tenemos que ser sobrios y esperar. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando, ¿qué, hermanos? En nuestra ignorancia. No se conformen. ¿Qué significa no os conforméis? Dicen que los cristianos son conformistas. No, en este sentido no. En relación al pecado, en relación a tu vida como era antes. Hermanos, la vida del creyente debe de ser mejor todos los días delante de Dios. Debe de ser en un crecimiento. Y es cierto que el cristiano se conforma en ese aspecto. Se acomoda. Estoy bien. Con lo que estoy haciendo, ya estoy haciendo de más. Mejor. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué más? No, lo que dice este verso 14 es claro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No se conformen a la forma de pensar que tenían antes. No vivan como tenían antes. No se conformen con esos pensamientos. Crezcan. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Leemos juntos. Sed también vosotros santos. ¿En qué, hermano? En toda vuestra manera de qué? De vivir. ¿Qué significa santo? Puro, limpio. ¿Qué es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia? Su forma de vivir debe de ser limpia, pura, delante de Dios. Y si es cierto, nos hemos conformado y pobreteamos a Dios, ¿no? Pues eso es lo que puedo hacer, Señor, ya no puedo hacer más. Es lo que hay. Y nos conformamos a nuestro carácter, así como soy. ¿Qué? Dios no me cambia. Y vivimos haciendo y vivimos en pecado y el mundo sabe que vivimos en pecado y no nos importa. Mientras la Biblia menciona que al venir Dios a ti, te da la condición al perdonarte tus pecados de limpio y puro. Eso es la justificación. Ahora que vimos el libro de Gálatas, hablando de la justificación, ¿por qué somos justificados, hermano? ¿A través de quién? Solo a través de quién? De Cristo. No por las obras. Es Cristo quien nos declara limpios y puros. Pero no se acabó en ese momento. Y muchos de nosotros dejamos que nuestra carne, nuestros pensamientos vayan al mundo, se ensucien, nos contaminemos y vivamos de esta manera pensando que estamos agradando a Dios, mientras Dios dice que en nuestra vida cotidiana debemos ser puros y santos, limpios, íntegros. Debemos de reflejar la santidad de Dios al mundo. Hermano, te esfuerzas todos los días. Y miren, utilizo esta palabra de esfuerzo porque en realidad es eso. Buscas todos los días a reflejar la santidad de Dios al mundo.
¿O en realidad no te importa? Una persona que no le importa esto es una persona que no está en sintonía con Dios, no está en el mismo canal, no le importa. ¿Por qué? Porque es una persona que se ha conformado. ¿A qué? Pues así soy. Se ha conformado a lo que antes pensaba, a los pensamientos que antes tenía. No hay ni un cambio. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Búsquelo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Miren la recomendación que Dios le ha dado a Pablo, le ha dado a la iglesia, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Mire, Pablo con las palabras que está utilizando, ¿no? En el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y y agradar a Dios, así que abundéis, ¿qué? Más y más. ¿Te conformas, hermano? La verdad es que estamos bien cómodos como estamos. Vivimos como somos porque nos hemos acostumbrado. No hay más esfuerzo en nosotros, no hay más búsqueda de Dios, no hay. Nos hemos conformado así como estamos y pensamos que estamos bien, mientras la Biblia nos pide. ¿Por qué nos pide santidad? Por la obra que Él ha hecho en nosotros, porque Él mora en nosotros. ¿Cómo puede haber mentira en nosotros? ¿Cómo puede haber injusticia en nosotros? ¿Cómo puede haber todas esas cosas si Dios mora en nosotros? ¿Qué pide Dios? ¿Qué le dijo al pueblo? Echen toda la inmundicia de ustedes. ¿O no se lo pidió? Y se los vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que fue fácil? Entre ellos había padres, madres, hijos. ¿Fue doloroso? Sí. Pero miren lo que dice aquí el verso 4, capítulo 4, verso 2, dice, porque ya sabéis que las instrucciones, porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, ¿qué es, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Vuestra santificación. Dios nos ha dado la santidad, su santidad. Nos ha declarado limpios y puros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No contaminarnos. Seguir buscando los mandamientos de Dios, guardando esa santidad que Él nos ha dado. La santificación, dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora mire qué menciona aquí, dice, que os apartéis. ¿De qué? Que os apartéis. ¿Qué le pidió Dios al pueblo, hermanos, en Números capítulo 5? Echen lo inmundo. Aquí qué dice, hermano, apártense. ¿De qué? Dice aquí, de fornicación. 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué, hermano? En santidad y honor. Esposos, debe de haber santidad en el matrimonio. Verso 5. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, leemos juntos, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Qué significa? Apartarnos del mundo, apartarnos de las cosas que nos contaminan, apartando de las ideas y pensamientos, filosofías del mundo que nos apartan de Dios.
pero nos hemos conformado. La realidad es que nos hemos conformado. No hay a veces ni una ápice de santidad ni de reflexión de quién soy y lo que Dios me ha dado. ¿Cómo voy a hablar de esta manera si Dios está en mí? ¿Cómo voy a decir majaderías, peladeces delante de los demás si yo soy una persona donde Dios habita y mora en mí? ¿Cómo le voy a hablar así a mis hijos? ¿Cómo le voy a hablar así a mi padre? ¿Cómo voy a hacer esas cosas si Dios mora en mí? Y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de lo que Dios nos ha dado. Se nos olvida quiénes somos y la condición que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros no estamos ya contaminados con el mundo, mezclados con el mundo? Qué triste es ver cristianos que cuando hablan empiezan a decir groserías, se les van palabras. Qué triste, ¿no le parece? Cristianos mentirosos que no hablan con la verdad. Y así sucesivamente. ¿Por qué no lo debemos hacer? ¿Para obtener la salvación? No, para guardar esa santidad que Dios nos ha dado. Para guardar la santidad que Dios nos ha dado. Leo el verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quién, sino a Dios, que también nos dio, ¿qué? Es el Espíritu, hermanos, quien trabaja en nosotros. No deseches esto, no lo tengas en poco. Dios nos ha llamado a santidad. ¿Qué es la santificación? Guardar la santidad que Dios nos ha dado. Es guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para seguir en esa santidad. Capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, verso 23, perdón. Dice así: y el mismo Dios de paz, ¿qué, hermano? Os santifique, ¿qué? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como, hermano, irreprensible para la venida de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Hermanos, ¿es una obra de Dios santificarnos? Sí. ¿Es una obra del Espíritu Santo obrar en nosotros para que nosotros busquemos vivir en santidad? Sí. Pero también es una realidad que tú tienes que buscar esa santidad, desear esa santidad, anhelar esa santidad, no aquí, allá en el mundo, allá afuera. Es donde tenemos que reflejar esa santidad. Entonces, hoy, ¿qué dice Dios? Echa toda la inmundicia de ti. Échala. ¿Te va a doler? Sí. ¿Es fácil? No. Pero guarda la santidad que yo te da. Yo te santifico. Yo te declaro limpio y puro. Ahora, busca estar siempre en esa condición delante de mí. Hermanos, ¿fallamos? Sí. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pedir perdón. La instrucción de Dios es hecha hoy. Hermanos, si volteamos a ver nuestras vidas, ¿cuántas cosas no hay en nuestras vidas que no le agradan a Dios? Podemos hacer una lista. Eso es lo que debemos echar de nosotros. Vamos a orar.